Feliz Día del Señor. Bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Emanuel de Madrid. Un domingo más nos reunimos por este medio para adorar a nuestro Dios. Sabemos que la Iglesia no es el edificio, sino que es la comunidad de los creyentes. Por eso nos sentimos cerca los unos de los otros en este momento, a pesar de estar cada uno en nuestras casas. Porque somos Iglesia, porque somos la comunidad de fe que expresa su adoración al Señor por este medio. Queremos que en este día los cánticos sean un reflejo de lo que tú sientes hacia el Señor. Que la meditación de su palabra te inspire, te acompañe, sea de ayuda para tu momento, para tu necesidad. Y juntos poder celebrar que el Señor es nuestro Salvador y que Él es el centro de nuestras vidas. Por eso estamos aquí, ahora, dándole el culto que Él merece. Que Él nos bendiga y que realmente sea un tiempo de bendición y de inspiración. Gracias, Señor, por esta semana, Señor. Gracias, Señor, por habernos ayudado y haber estado con nosotros, habernos protegido, Señor. Te damos gracias por ello. También te rogamos, Señor, porque puedas ayudar, o para que puedas ayudar, Señor, a muchas personas con necesidad, con personas que tienen necesidades de salud o personas que tienen necesidades económicas o de trabajo, Señor. Ayúdale, Señor, a que puedan tener una mejor vida y puedan tener esperanza y puedan tener un camino menos duro en estos tiempos, Señor, que son complicados, en estos tiempos, Señor, que son difíciles, llenos de incertidumbre. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas. También te pedimos que bendigas este culto, Señor, que lo ponemos en tus manos, que nos ayudes a entender la palabra, Señor, a comprender el mensaje bíblico y que lo podamos, Señor, llevar a nuestras vidas, podamos ponerlos en práctica en nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oración de David. Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Contéstame, porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros, y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Señor, nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón, para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre, para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo.
santo, santo, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama tu amor y poder y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo, santo, tú eres santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres. Quiero verte, quiero verte. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte, quiero verte, yo quiero verte.
Querida familia IBE, por fin ha llegado el día que tanto anhelábamos de volver a reunirnos juntos en nuestro templo. El próximo domingo, día 28, a las 6 de la tarde, tendremos nuestro culto después de 3 meses, de más de 3 meses, sin poder estar físicamente juntos para adorar a nuestro Dios. No dejamos, con todo, de dar gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido durante estos 3 meses de adorarle y de tener nuestros cultos online. El Señor ha provisto de este medio para que podamos seguir celebrando juntos la fe y también de dar testimonio a otros de que la Iglesia no es el edificio, sino que es la comunidad que le adora, que le reconoce, que le vive. Pero como decimos, el próximo domingo retomamos nuestros cultos en nuestro templo de la calle Hernández de Tejada número 4. Y queremos hacerlo con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias. Por eso, y dado la limitación de aforo que todavía se tiene que observar en nuestros lugares de culto, debemos hacer reserva de nuestro asiento, es decir, debemos confirmar asistencia. Ahí debajo en la pantalla encontráis un número de teléfono al que debéis enviar un WhatsApp indicando vuestro interés en asistir al culto y nosotros os enviaremos un pequeño documento que hemos preparado siguiendo las recomendaciones de FEREDE, de Sanidad, en el cual indicamos las condiciones de reunión y también indicamos las personas que por condición de salud deberían quizás abstenerse de asistir. Todo esto lo hacemos con la preocupación de cuidar los unos de los otros, de que no queremos poner en riesgo la vida de nadie, sino que queremos que la experiencia del culto pues, sea una experiencia gratificante para todos y que el Señor se sienta honrado por el culto que le ofrecemos y por cómo hacemos las cosas siempre, buscando el beneficio de todos. Así que, por favor, si quieres asistir el domingo próximo al culto, no olvides de confirmar tu asistencia, no olvides de observar las recomendaciones que hacemos y quiera el Señor que podamos vernos y juntos adorarle, porque eso es lo que Él merece. Que Dios nos bendiga. La meditación de la palabra del Señor en el día de hoy la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 27, y del mismo vamos a resaltar algunos versículos. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: «Habría sido por cierto conveniente, oh varones,
haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Al principio de la pandemia podíamos escuchar en diferentes iglesias de los cultos online predicaciones acerca de cómo Jesús calma la tempestad, porque sin duda era una metáfora muy real el hecho de ver todo lo que estábamos viviendo como una tempestad que venía sobre nosotros y que hacía zozobrar nuestra vida tal y como la vivíamos hasta ese momento. Es cierto que yo me retuve de hacer predicaciones acerca de ese texto bíblico, pero no quiero dejar pasar la oportunidad en esta ocasión de hablar de la tempestad, pero no de aquella que calmó Jesús según el relato del Evangelio, sino la tempestad a la que se vio enfrentado, abocado el apóstol Pablo cuando era llevado hacia Roma para juicio. Si recordamos el contexto del pasaje, el apóstol Pablo había sido acusado por los líderes judíos y llevado ante diferentes tribunales que finalmente le declaraban inocente, pero por miedo a lo que le pudiera pasar, por miedo a que los judíos, una vez libre, pudieran matarle, como ya lo habían intentado en diferentes ocasiones, Pablo apela a César. Como dice en el capítulo 28, lo hace por miedo a lo que los judíos le pudieran hacer. Y el tránsito, el viaje hasta Roma, pues no fue una travesía sencilla, como hemos destacado en los versículos que hemos leído, sino que Pablo verdaderamente pues tiene una experiencia complicada, difícil, cruzando los mares, cruzando el Mediterráneo para llegar finalmente a Roma. En el texto que hemos leído me gustaría resaltar distintos elementos interesantes para nosotros y me llamó la atención la primera frase que encontramos en el versículo 13, cuando, puesto en boca de los marineros, dice que les parecía que ya tenían lo que deseaban. Básicamente lo que el texto está diciendo es que el viento era favorable, que era un viento que ellos entendían que era bueno para la navegación y eso era cuanto necesitaban. Pero la forma en la que esto lo expresa Reina Valera del 60 es bastante sugerente. Parecía que ya tenían lo que deseaban. Vaya frase, ¿verdad? Pensar que ya se tiene lo que se desea parece algo increíble. ¿Quién de nosotros no desea todavía alguna cosa? Todos deseamos, sin duda, bienestar, vivir con dignidad. Un deseo que en estos días se ha hecho aún más poderoso en nosotros cuando estamos viendo la crisis económica que se cierne sobre nosotros, cuando escuchamos de los ERTEs, cuando escuchamos de la crisis del mercado laboral, cuando tantos de nosotros pues tienen miedo de perder su empleo o quienes no lo tienen, la dificultad de poder encontrarlo. Todos tenemos deseos de bienestar, de estar bien. Especialmente ahora, en medio de esta pandemia, pues tenemos el deseo fuerte y legítimo de tener salud. No queremos ser dependientes, queremos vivir con autonomía, no queremos ser carga para nadie, queremos valernos por nosotros mismos. Y por supuesto, entre esos deseos legítimos que todos podemos tener, está ese sentido de pertenencia, de aceptación, de sentirnos queridos. Nadie desea ser rechazado, nadie desea vivir en aislamiento, sino que el ser humano como realidad social necesita del grupo, necesita de la comunidad.
En definitiva, todos nosotros tenemos deseos de necesidades que aún deben ser satisfechas porque son necesidades básicas y todos las anhelamos y nada hay que objetar a esto. Pero es interesante reconocer que no todos los deseos son de este tipo, que en muchas situaciones encontramos otras maneras, otras formas de desear entre nosotros. Ya el filósofo Aristóteles, en el siglo IV a.C., estableció la distinción entre deseos naturales y deseos no naturales o artificiales. Los deseos naturales son un medio para un fin y, por tanto, son deseos que encuentran satisfacción. Por ejemplo, el hambre y la sed son deseos naturales. Independientemente que por la necesidad fisiológica sea un deseo que se repite de manera constante en nosotros, lo cierto es que cuando tenemos hambre o cuando tenemos sed, de nada sirve que nos traigan 100 kilos de paella o 1000 litros de agua, porque una vez que nuestra hambre, nuestra sed ha sido satisfecha, todo lo demás ya no lo necesitamos, ya no queremos más. Si recordamos, por ejemplo, el relato en el Evangelio de cuando Jesús alimenta a los 5000, nos dice el texto bíblico que todos comieron hasta quedar satisfechos y entonces pudieron recoger lo que sobraba en cestas. Es un deseo natural que encuentra satisfacción. Pero también hay deseos no naturales o deseos artificiales y estos no encuentran satisfacción. Por ejemplo, la avaricia nunca tiene satisfacción porque el deseo de tener más y más nunca se satisface. Es tener por tener riqueza para ser rico, sin mayor finalidad que disfrutar de esa riqueza y tener sin medida. Por eso, las personas codiciosas, las personas ambiciosas, nunca encuentran satisfacción. Son insaciables, siempre quieren más. Y en el Evangelio encontramos un ejemplo de esto en la parábola del rico insensato, que nos habla de alguien que acumula de una manera excesiva, de una manera egoísta, más allá de lo que pudiera necesitar. Y esto nos abre la puerta a pensar sobre si todo lo que nosotros deseamos es realmente lo que necesitamos o si más bien no estamos necesitando lo que deseamos. Hoy día se ha convertido en necesidad muchas cosas que no son necesarias, sino que son proyección de nuestros deseos artificiales. Por ejemplo, cuando vemos a adolescentes con móviles que cuestan 1000 euros o a adultos con armarios, con ropa y zapatos que no se van a poder poner 2 veces de tanto que tienen, oímos el comentario y nos dicen, es que lo necesito. Hacemos de nuestros deseos artificiales necesidad y entonces vivimos siempre insatisfechos. Nunca pensamos que tenemos bastante. De ahí que tengamos que recordar las palabras del Señor Jesús cuando le dice a sus discípulos que tienen que poner en orden sus prioridades, sus afanes, sus deseos, que debían buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendría entonces por añadidura. O como nos recuerda Santiago en su epístola, debemos someternos a Dios, debemos acercarnos a Dios, y entonces Él se acercará a nosotros. Probablemente ese fue el planteamiento de los marineros en el texto de Hechos que hemos leído. Pensaron que tenían lo necesario, pero olvidaron lo principal. No contaron con Dios en su decisión. Por más que Pablo les dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero ellos no escucharon a Pablo. Pensaban que lo que deseaban era lo necesario y por tanto se hicieron a la mar. Nos continúa diciendo el capítulo de Hechos que estamos leyendo, que una vez que se hacen a la mar, pensando
que lo que tenían era lo que necesitaban, entonces surgió lo imprevisto. Esa brisa del sur que les parecía lo deseable para navegar, se tornó en un viento huracanado, en una tempestad que vino sobre ellos y casi les hace hundirse. La nave quedó a la deriva y dice el versículo 20 que durante mucho tiempo no aparecía ni el sol ni las estrellas, perdiendo, y así lo dice el texto, toda esperanza de salvarse. No era poca cosa que no se viera el sol ni las estrellas, porque en la antigüedad eso eran sus referentes para la navegación. Se dejaron llevar entonces por la deriva, que es lo que hacen todos cuando no tienen el control de su nave. Y vemos que esto también es una metáfora interesante acerca de nuestras vidas. Cuando perdemos la dirección, cuando el sol y las estrellas no están ahí para iluminar nuestro camino, entonces la oscuridad lo llena todo y simplemente nos dejamos llevar a donde quiera que la inercia nos acompañe. Y eso no es algo pequeño. Cuando pensamos en los jóvenes y hablamos de los efectos de la presión del grupo, decimos que al final todos acaban pareciéndose, porque todos quieren ser parte de ese colectivo, todos tienen ese sentido de pertenencia, nadie quiere quedarse fuera. Pero esto no es menos cierto también con los adultos, ese deseo de pertenencia, porque no queremos ser menos que nuestro vecino, ni tener peor coche que nuestro compañero de trabajo, ni vestir peor que los amigos, o vivir en no sé qué zona. Se nos apagan las luces del buen criterio y comenzamos a navegar a la deriva de los valores que la sociedad nos marca. Y esto puede parecernos bien si las cosas van más o menos normal. Pero todos sabemos que llegan las tormentas y nuestro mundo se vuelve del revés. Y aquellos que nos han arrastrado en una navegación sin rumbo, ahora no tienen cómo ayudarnos, no tienen cómo sacarnos a flote. ¿No hemos sentido esto durante la pandemia? Que lo que hasta ese momento nos hacía sentir seguros, ahora no eran más que incertidumbres, que nos sentíamos frágiles y vulnerables, como quizás no lo hubiéramos hecho antes. Y es cierto que esas tormentas no solamente llegan a los que viven cegados, a los que viven empujados por la inercia de la sociedad. Esas tormentas también llegan a los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Porque no podemos escapar de las tempestades de la vida, de la sociedad en la que nos encontramos. De la misma forma que Pablo no pudo escapar de la tempestad que azotaba a la nave en la que viajaba. Pero había una gran diferencia. Como hemos leído en el versículo 20, todos habían perdido la esperanza de salvarse. Pero Pablo sabía que el Señor estaba con él. Y en el versículo 22 se nos dice que exhortó a todos los que estaban en el barco a tener buen ánimo. Porque el Señor, y así lo dice, al que él pertenecía y al que él servía, le había dicho que saldrían de esta situación. Y continúa afirmando Pablo que confía en Dios y que sabe que eso será así. Nos puede surgir la pregunta, ¿es que Pablo no se daba cuenta de la situación? ¿Es que no veía que realmente se estaban hundiendo? Seguro que sí, él era consciente de la trágica situación que estaban viviendo, pero él sabía que en el viento de las circunstancias también es donde sopla el viento del Espíritu Santo, que no abandona a los que confían en él y que no deja de cumplir su propósito a aquellos que creen en él. Los marineros, cuando hicieron sus planes, ignoraron a Dios y los avisos que les había dado por medio de Pablo, de no hacerse a la mar, y por eso solo encontraron oscuridad, falta de dirección, tempestad y desesperanza. Los vientos que parecen favorables
acaban siendo engañosos, pero el viento del Espíritu Santo es salvación y vida. Si seguimos leyendo el texto, es interesante ver cómo para hacer posible su salvación, en diferentes ocasiones los marineros, todos los que estaban en el barco, tuvieron que tirar lastre. Es decir, tuvieron que deshacerse de aquello que era innecesario y que hacía más difícil, si no imposible, que la nave se mantuviera a flote. Y esto también es una metáfora muy importante para nuestra experiencia como individuos y como iglesia. Como dice el autor de Hebreos, debemos despojarnos de todo peso, de todo impedimento, del pecado que nos asedia. Todos tenemos cosas de las que deshacernos, cosas que tirar en nuestra vida. Debemos establecer qué es importante y qué no lo es. No estoy seguro del todo que nuestra sociedad haya aprendido la lección impartida durante esta pandemia sobre qué es importante y qué no lo es. Pero nosotros debemos pensar si realmente hemos terminado de convencernos de que es el Señor en quien están nuestros días, que Él es nuestra provisión y nuestro guardador, y que todo lo que hacemos y buscamos fuera de Él es un lastre que al final perjudicará nuestras vidas. La conversión es un proceso de tirar lastre, de despojarnos de aquello que no da sentido a nuestras vidas y que el apóstol Pablo denomina el viejo hombre. Tenemos que despojarnos de esa vieja persona y de su forma de hacer las cosas y revestirnos de Cristo. Que es a Él a quien debemos desear en nuestros estudios, cuando buscamos empleo, cuando buscamos pareja, cuando estamos en casa o en el trabajo, cuando queremos comprar un piso o ir de vacaciones. Él debe ser nuestro todo en todo. Incluso como iglesia, por más que hemos añorado nuestras reuniones en el templo, hemos aprendido que la iglesia es más que los edificios y los programas, que lo importante es la comunidad, el cuidado mutuo, la presencia real de Cristo entre nosotros. Hay muchas cosas en nuestra vida individual y comunitaria que debemos tirar por la borda si queremos llegar a buen puerto. Nuestras envidias y celos, nuestras ambiciones desmedidas, los chismes y comentarios maliciosos de otros, el materialismo, el hedonismo que marca nuestra sociedad, el hacer y el ir como Vicente donde va la gente. Todo eso tiene que quedar atrás y debemos fijar nuestros ojos en Jesús y cargarnos con su Santo Espíritu, de su presencia, de sus valores, de su comunidad. Hay cosas que necesitamos tirar y hay que establecer lo que es importante. Por último, vemos en el texto bíblico que la acción de Dios en nuestro mundo nunca es un sálvese quien pueda, sino que todos son importantes y necesarios. El apóstol Pablo recibió la confirmación de Dios de que todos habrían de salvarse, de que ninguno necesitaba abandonar la nave para encontrar salvación, porque era en el permanecer juntos donde Dios operaría el milagro. Es una actitud muy humana esa, la de sálvese quien pueda. Cuando estamos con el agua al cuello, cuando se ha perdido toda esperanza, como hemos leído en el texto bíblico. Pero el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan a la conversión, que todos experimenten la salvación que Él ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Dios envió a su Hijo Jesús para salvar a toda la humanidad. Y esa es nuestra tarea hoy, no cejar en el empeño de compartir la esperanza de vida en Jesucristo para todos, independientemente de su situación, porque Dios siempre nos encuentra donde estamos, incluso aunque estemos inmersos en la peor de la tempestad, el Señor está ahí con su mano tendida, ofreciéndonos salvación, ofreciéndonos esperanza, ofreciéndonos una manera diferente de vivir. La palabra del Señor en este día nos ha hecho reflexionar sobre todo aquello que deseamos para nuestra vida, porque las tempestades llegan y los vientos nos arrastran sin remedio.
salvo que busquemos a Dios y su voluntad en nuestras vidas, que es quien nos acompaña y nos saca de la tormenta, dejando atrás todo aquello que nos lastra y llevándonos a tierra firme. Si estás en medio de una tormenta personal o en tu matrimonio, con conflictos en tu trabajo o en tu familia, o quizás la debilidad que has experimentado en medio de la pandemia ha afectado tu vida, tu confianza, tu seguridad, verás que solo el Señor es guía en medio de la oscuridad, que su Santo Espíritu es quien está presente y acompaña y guarda a los que en Él confían, y que poniendo tu vida, tu confianza en sus manos, el Señor te protegerá. Y ese es el mensaje que hoy queremos celebrar y que queremos compartir y queremos invitarte a hacer tuyo. No hay vida sin tempestad, pero la tempestad no tiene por qué llevar tu vida al desastre, porque en Cristo hay salvación, porque Dios ha enviado a su Hijo para sacarnos de la situación más difícil, para darnos salvación y para darnos vida eterna. Confía tu vida en el Señor. Que Él nos bendiga. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo en tierra, tú eres Dios, que toda criatura se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú
Oremos al Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos dé una buena semana y de manera especial queremos reiterar la invitación a reunirnos el domingo en nuestro templo, después de más de 3 meses sin hacerlo, para celebrar la fe que nos une en Jesucristo. Debemos hacerlo con las recomendaciones que hemos hecho, por favor, reservando y confirmando tu asistencia para así evitar cualquier tipo de riesgo de contagio entre nosotros. Pero por encima de todo, lo importante es que queremos volver a vernos y juntos en la casa de Dios, adorarle en espíritu, en verdad, pero también con nuestra presencia, dándole a Él la gloria que merece. Que Él nos bendiga.